empezar a grabar esto. Y buenas tardes a todos. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos. Bien, vamos a hacer aquí. Ahora sí, vamos a empezar a ver los esquemas. Vamos a admitir más gente. Ahí estamos. Bueno, como les comentaba, vamos a ver esquemas de conexión a tierra. ¿Qué es un esquema? La verdad, todos ustedes, es muy típico, es muy normal hablar de puestas a tierra. Siempre hablamos de puesta a tierra, pero ¿qué es lo que es un esquema de puesta a tierra? Ustedes saben que nosotros tenemos un sistema trifásico, donde, bueno, normalmente los transformadores que tenemos de distribución son estrellas, como esto. Acá tengo el neutro. Un vector simboliza los 220, otro vector otros 220, y acá tengo un sistema trifásico. 3 de 220, el centro con el neutro a tierra, colocado a tierra, y entre la punta de un vector y la punta de otro vector tenemos 380 volts. Conceptos que hay que tener en cuenta para este tema de la puesta a tierra. La tierra es muy mala conductora. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Si lo puede silenciar. Gracias. La Tierra es muy mala conductora, es pésima. ¿Qué pasa? Su resistencia es baja debido a que la sección es enorme. O sea, nosotros tenemos una sección realmente muy, muy grande. Entonces, al ser grande la sección, ustedes recuerden cómo se componía una resistencia, en donde teníamos que la resistencia dependía del material, del largo del conductor y de la sección. Como la sección está dividiendo, al ser la Tierra una sección tan grande, el diámetro del planeta si se quiere, tenemos en realidad una resistencia muy baja. Pero vamos a ver algunos pormenores que surgen a partir de esto, ¿no? En Argentina el método adoptado es trifásico con neutro firmemente tomado a tierra. Así lo conocemos, así figura. Si alguna vez ustedes tienen la posibilidad de hablar con alguien internacionalmente, es probablemente la posibilidad de que en otros países haya otro tipo de sistemas eléctricos, aunque el que más está difundido, más utilizado, es un trifásico con neutro firmemente tomado a tierra, como es la figura que estamos viendo en este momento ahí. El sistema. Bueno, ustedes saben que tenemos un neutro que está a cero, lo representamos a la tensión por medio de una tensión, que en la punta de ese vector tenemos 220 volts, que tenemos ese neutro está tomado a tierra, ahí vemos esta línea que está simbolizando la superficie de la Tierra. Tenemos lo que llamamos fase, la vamos a representar en rojo, como ustedes están acostumbrados, y en celeste el neutro, como marca la normativa. Nosotros tenemos una carga que se conecta, como ustedes saben, entre fase y neutro. Hay una corriente que es la I de carga, y una corriente que vuelve por el neutro. Y aquí la puesta a tierra, fíjense, queda totalmente independiente y no hace absolutamente nada. Cuando hay una descarga de la fase a tierra, aparece además de la corriente de carga, fíjense aquí aparece una corriente de falla. Esta corriente de falla cae a tierra y vuelve por el centro de estrella aterrado que tiene el transformador. Es decir, vuelve por la Tierra y aparece en el transformador, cerrando así el circuito. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto lo hace un sistema seguro, pero también es peligroso, es algo contradictorio. Nosotros en ingeniería eléctrica tenemos una máxima que decimos, bueno, más seguro, más inseguro. Es algo contradictorio, pero realmente es así. Cuando tenemos sistemas de seguridad, esos sistemas de seguridad a veces son tan complicados
que los hacen inseguros. Es una contradicción. Bueno, fíjense que en estos casos, un sistema como el que estamos describiendo, al tener el neutro aterrado, si una persona toca la fase, como está en este caso la figura tocando la fase, aparece una corriente de carga más la corriente de falla. La corriente de falla vuelve por la Tierra ingresando, pasando a través del cuerpo de la persona, como está indicado ahí, y vuelve al centro de estrella. Obviamente que esto es un caso fatal, por eso, por un lado lo hace un sistema muy seguro, pero por otro también lo hace muy inseguro. ¿Está? Fíjense, esta situación hace que esta persona esté directamente en peligro. Si esta puesta a tierra no existiera, estaríamos hablando de un sistema aislado de tierra, que es también un esquema posible, que no es muy adaptado, pero es factible. Fíjense, nosotros tenemos una fase, un neutro, el neutro está tomado de tierra, entonces el circuito se cierra a través de esta tierra que está tomado el centro de estrella del transformador. Lo malo es que ante esta situación puede pasar esta corriente de falla a través del cuerpo de una persona, ¿no? Esto es solo una simbología. Nosotros utilizamos esto como algo que estamos diciendo, bueno, es una puesta a tierra y lo simbolizamos de esta manera, pero ustedes saben perfectamente que lo que nosotros usamos es un dispersor. ¿Qué es un dispersor? Básicamente es un conector de gran longitud. Imaginen ustedes que un conector para ustedes no deja de ser más que una bornera muy chiquita, de apenas algunos centímetros cuadrados de superficie. Sin embargo, fíjense el conector que necesitamos acá nosotros para conectar nuestro sistema a la puesta a tierra. Recordemos que la resistencia es igual al medio que nosotros tenemos, en este caso sería la Tierra, por el largo dividido la superficie. Ahora fíjense, voy a agrandar esto, esta jabalina, que ustedes lo conocen así, es un dispersor que en realidad tiene un diámetro. Ese diámetro, si yo lo multiplico por pi, voy a obtener el perímetro. El perímetro. Si a ese perímetro yo lo multiplico, ahí está, el perímetro. Vamos a suponer que tengamos una jabalina de 3 cuartos, que son 19 milímetros, y lo multiplico por pi. Fíjense, yo tengo 50 y casi 60 milímetros de perímetro, es decir, a la vuelta de todo el dispersor o jabalina. Tengo un largo, el largo de la jabalina, si yo lo multiplico, el largo de la jabalina por el perímetro, me va a dar la superficie de contacto que tiene este dispersor con la Tierra. Es decir, 59,8, prácticamente 60, por 1500, que es un largo de la jabalina bastante típico, usar una jabalina de 1,5 metros, a veces usamos de 2, pero fíjense si usamos una jabalina de 1,5 metros, ¿qué superficie tenemos? Tenemos una superficie de 90.000 milímetros cuadrados. 90.000. Fíjense ustedes que usan cables ustedes de 2,5, de 6 milímetros, de 4, de 10, de 25. Bueno, la superficie que está en contacto entre el dispersor y la Tierra son, en este caso, para una jabalina de 3 cuartos por 1500 milímetros, o sea, 1,5 metros, estamos hablando de 90.000 milímetros cuadrados de superficie que está en contacto. ¿Qué pasa? Que vamos a hacer el análisis de la superficie, de un pequeño pedacito de la superficie, y lo vamos a ampliar varias veces. Esto que está aquí lo estamos viendo acá. Yo tengo por un lado cobre, como en este caso, y tengo del otro lado la tierra, pero no puedo evitar que haya aire entre medio. Y la tierra no es buen conductor. Estamos hablando que puede haber tosca, que puede haber arena, que puede haber arcilla, que puede haber humedad en distintas graduaciones. Entonces esto hace que vaya cambiando
una tierra con respecto a otra, y eso nos lleva a veces a tener que utilizar varios dispersores para seguir aumentando esta superficie para que de alguna manera la resistencia baje. Fíjense ustedes, si la superficie es más grande, al estar dividiendo acá, esto es un factor, dividiendo por una superficie muy grande, la resistencia se achica. Lo que nosotros hacemos al poner otro dispersor acá es, en vez de tener 90.000, tendría 180.000. Si yo divido este valor que tengo acá por 180.000, obviamente que esta resistencia va a bajar. Y así sucesivamente, ¿no? A pesar de la gran superficie de contacto, es lo que venimos hablando, la Tierra, al ser muy mala conductora de energía eléctrica, las resistencias son altas. Analicemos qué pasa en la jabalina. Esto está simbolizando ahí una jabalina. La corriente ingresa, podemos observar que la corriente encuentra una resistencia. Esta es la Tierra, y automáticamente la corriente que entra por la jabalina empieza a salir por distintos lugares de la jabalina, utilizando todos los 90.000 milímetros cuadrados que tenemos alrededor de toda esa superficie, que está en contacto con la Tierra. Empieza a utilizarla completamente. Pero ¿qué pasa? A medida que avanza la corriente avanza, va obteniendo mayores cantidades de superficie. Es decir, acá tenemos el diámetro de la jabalina, pero ni bien recorre apenas unos centímetros, aparece otro diámetro, digamos, otra sección, y cada vez es más grande la sección. Al ser más grande la sección, saben ustedes que la resistencia baja. Entonces tenemos una generación de resistencia cada vez más baja. Acá tengo R, pero después tengo una R'. Luego, una R, al ser más grande la superficie que está en contacto, fíjense que la corriente va a pasar primero por la superficie de la jabalina a la Tierra, luego va a ir circulando por la Tierra y va encontrando cada vez mayor lugar para circular. La resistencia es cada vez menor porque la superficie es cada vez más grande. Fíjense cómo se va agrandando y llega un momento en que realmente la resistencia es cero, porque imagínense ustedes, la superficie es realmente muy grande, ¿no? A medida que la corriente avanza, encuentra mayor superficie para circular, es decir, que va a haber una menor resistencia. Estamos aclarando aquí. Ya sabemos que a mayor superficie tendremos una menor resistencia. Estamos repitiendo más o menos lo mismo. Es decir, que yo, si veo a la resistencia en este punto, voy a tener una resistencia grande. Pero a medida que me voy alejando, la resistencia, al ser una superficie mayor, tengo una resistencia un poquito más chica. Y más me alejo, la resistencia es aún más chica y aún más chica. Fíjense, acá yo tengo resistencia, una resistencia grande, más chica, más chica, más chica. Es decir, que tenemos una curva que es aproximadamente esto. Claro que depende del terreno, no es lo mismo si yo tengo acá arcilla, si tengo arena, si tengo tosca, o qué es lo que tengo, ¿no? Es decir, que vamos a encontrar una resistencia variable, claro, vamos a ir cambiando y la resistencia va cambiando a medida que la corriente va circulando por la Tierra. A una Tierra alejada, es decir, cuando la Tierra realmente está muy lejos de la jabalina, y vamos a tener resistencias realmente despreciables. Por eso estamos diciendo que depende del suelo. También, en vez de ser la curva así, de tipo exponencial, puede ser recta, o dependiendo del terreno, ¿no? Si yo a esta tierra la veo desde arriba, es volumétrica, no es así plana como la hemos dibujado. Si yo la veo, esta es la jabalina, pero vista desde arriba. Yo tengo aquí, en el primer círculo, vamos a poder decir que tengo una gran resistencia. Pero a medida que me voy alejando, tengo una resistencia menor, y después menor, y después menor. Si la corriente viene, una corriente de falla, viene e ingresa por la jabalina, y se va a ir hacia dónde? ¿Hacia dónde iría la corriente esta? Hacia el centro de transformador que habíamos visto anteriormente. Cierra por ahí el circuito. Vamos a suponer que el centro de estrella está por aquí.
entonces la corriente automáticamente va a circular por la Tierra. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Si aplicamos la ley de Ohm, ustedes saben perfectamente, ¿qué dice Ohm? Que hay una tensión que aparece, si yo hago circular una corriente por una resistencia, aparece una tensión. B es igual a I por R, ¿se acuerdan? B es igual a I por R. Acá tengo I, acá tengo R, y hay resistencias variables. Quiere decir que en la primera R tendremos una caída que en la segunda R va a ser más chico y así, o sea, voy a tener una caída de tensión aquí, una caída de tensión aquí, otra aquí. Vamos a verlo acá, miren. Si aplicamos, por ejemplo, una tensión de 220 volt a la jalina, que es lo que normalmente nos sucede, aparecen 220 volt ahí, tendremos a lo mejor aquí ya 140, porque va cayendo. Allá en el centro de la estrella del transformador va a haber 0, pero si acá hay 220 y en el centro hay 0, quiere decir que en algún lugar de estos va cayendo la tensión y podríamos de alguna manera ir midiéndola, ¿no? Entonces, en algún lado tendremos 100, en otro tendremos 80 y en otro, por allá lejos, tendremos 0 volt, que sería en el centro de la estrella. Si lo vemos de costado, fíjense, acá está el dispersor, acá llega la corriente de falla, entra al dispersor y de pronto empieza a deslizarse por la Tierra. Quiere decir que acá yo le estoy aplicando los 220 volts. A la distancia, como hay una mayor superficie, hay una resistencia aquí, ¿qué pasa? Hay una caída de tensión. Vamos a suponer, acá ya hay 140. Recordemos que allá lejos acá hay 0. Entonces, si acá hay 220 y allá hay 0, en algún lado va bajando. Acá puede haber 100, acá puede haber 80. Y hasta ahí, bueno, está todo bastante normal, si se quiere. Es decir, vamos a encontrar una diferencia de potencial entre este punto y este punto. Acá tengo 220 y acá tengo 140. ¿Qué diferencia de potencial hay entre este y este? Acá hay 220, acá hay 140. La diferencia de potencial entre estos dos puntos sería de 80 volts. Todo depende del suelo, obviamente. Si yo tengo un suelo arenoso, probablemente acá sea mayor o tal vez sea menor si es arcilloso y todo lo demás, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto encontramos a una persona en el momento en que en este momento se produce la descarga de 220 volts sobre el dispersor y la corriente viaja de alguna manera hacia el centro de la estrella del transformador? Fíjense ustedes que puede una persona estar caminando sin tocar absolutamente nada. Pero fíjense que una pierna estaría sometida a 220 volts y la otra a 140 volts. Quiere decir que entre una pierna y otra, si esta persona tiene un calzado de seguridad aislado, bueno, puede zafar, pero si está descalzo, como suele ocurrir en una playa, eh, puede que la corriente, en vez de seguir, parte de la corriente va a seguir por esta resistencia, pero la otra parte de la corriente va a ingresar por una pierna y va a bajar por la otra, lo que llega a provocar varias muertes, porque esto se llama tensión de paso. Es decir, nosotros ante una falla de esta tenemos tensión de paso. El esquema de puesta a tierra tiene que contemplar todos estos aspectos para que ustedes tengan en cuenta todo lo que después vamos a tener que ir agregando. No vamos a llegar a hoy ver todo, pero esto es parte de lo que está involucrando cuando hablamos de un esquema de puesta a tierra. Dependiendo del terreno, entonces, nosotros tenemos que hay una descarga de corriente en el dispersor y yo las dibujé realmente circulares, pero a veces, como depende del terreno, no es que sea circular. A lo mejor tenemos acá, esta es la forma donde se van marcando los 140 volts y los 100 volts a lo mejor se marcan acá, de esta forma, porque depende del terreno. Tal vez acá haya más humedad y acá esté más seco. Entonces vamos a tener acá una diferencia de potencial a una mayor distancia que acá. Esto es visto desde arriba, ¿verdad? Acá se pueden presentar los 80.
no es circular como habíamos dibujado idealmente al principio. Acá tendríamos la Tierra alejada de 0 volt. Reflexionemos lo siguiente, ¿qué pasaría si de pronto cae un rayo? Estamos en una playa, ¿sí? Cae un rayo y la corriente busca equilibrar las tensiones, esa corriente va a tierra y empieza a ir por todos lados. De pronto hay una persona que está a varios metros, no es necesario que el rayo caiga sobre la persona está a varios metros, pero hasta 30, 40, 50 metros de donde cayó el rayo. No sé si ustedes recordarán hace aproximadamente unos 2 o 3 años, en Villa Gesell había caído un rayo en el agua y mató a personas que estaban caminando en la playa, al lado. ¿Y por qué es eso? Claro, la corriente cuando llega a circular por acá, como la Tierra básicamente es mala conductora, se genera entre una pierna de una persona y entre una pierna y la otra, se genera una resistencia de manera tal que la corriente prefiere viajar por una pierna y bajar por la otra a que viajar por la tierra misma. Y mucho más si esto es arena, y si es arena, la arena suele ser muy resistiva. Ingresaría por ahí y bajaría por ahí. Esto explica cuando tenemos una persona que está tal vez más cerca del rayo, pero lo tocó de casualidad que sus piernas están juntas, fíjense que están las dos piernas al mismo potencial. Acá las dos piernas estaban a un potencial distinto. Acá las piernas al estar juntas, no hay una diferencia de potencial y por lo tanto personas han sido afectadas y personas no. No sé si habrán notado ustedes, tal vez los chicos que trabajan en algunas cooperativas, que a veces cae un rayo y los animales a 30, 40, 50 metros se mueren. Y eso es porque el rayo, la corriente ingresa por las patas delanteras del animal y bajan por las traseras y le afecta directamente toda su zona del corazón. Entonces las mata inmediatamente. A otros animales no les hace nada, depende el sentido que tengan, ¿no? En este caso, fíjese, a esta persona probablemente no le pase nada, se va a pegar un susto bárbaro, pero no le va a pasar nada porque están las dos piernas juntas. Y hay diversas situaciones, podemos tener situaciones donde hay personas que están sentadas y hay que ver cómo están en contacto y tal vez a personas que están sentadas, tiradas en la playa, no le haga nada y a otras las termine matando. Espero que esto no tiene mucho que ver con el esquema de puesta a tierra, pero algo tiene que ver. Hubo una movida oportunamente que decían que todas las playas debían tener pararrayos, y con lo cual no lograríamos absolutamente nada. Inclusive en Villa Gesell el rayo cayó en el agua, que después se pudo verificar a través de algunas filmaciones. El agua cayó en el agua y no vamos a poner un pararrayo en el agua. Decían que había una canillita por acá, pero nada tiene que ver. Sencillamente ha sido la fatalidad que a estas personas les tocó lo que les tocó. Es recomendable, cuando estamos en la playa y hay una tormenta eléctrica cerca, no tan solo en la playa, en cualquier otro lugar, tomar las precauciones de resguardarnos en algún lugar seguro, ¿no? Vamos al hogar, vamos a ver qué hacemos. En el hogar ustedes están acostumbrados a poner un dispersor, es decir, una jabalina. Aquí vamos y deberíamos, ojo, que no todos estamos acostumbrados a trabajar bajo norma, pero deberíamos poner una barra de puesta a tierra. Esta barra de puesta a tierra puede ser esas horneras simples que se agarran con rieles DIN a los tableros principales, y nosotros vamos a poner del dispersor a la barra un conductor de puesta a tierra. En lo que es viviendas unifamiliares, este conductor tiene que ser aislado y tiene que tener el diámetro de la fase de ingreso. Vamos a suponer que nosotros ingresamos a la casa con 4 milímetros. Este cable no puede ser de 2,5, tiene que ser como mínimo de 4.
Si entramos con 6, este tiene que ser de 6 milímetros. ¿Está? Este conductor que está aquí se llama conductor de puesta a tierra. Y hay una diferencia con el conductor que sí o sí tiene que ser verde amarillo, que es el conductor de protección, que parte de la barra y va a poner a potencial cero todos los elementos que nosotros tenemos en la casa. Por ejemplo, un lavarropa. Entonces, si nosotros tenemos del otro lado un disyuntor, me está avisando ya que me quedan solo 10 minutos, chicos, vamos a tener que cortar y volver dentro de un ratito, ya lo voy avisando. Pero si tenemos aquí un disyuntor, ese disyuntor nos trae la fase y el neutro, siempre identificados de la misma manera. La corriente va hacia, en este caso, el lavarropa y vuelve. Y este que es el diferencial, que es lo que hemos estado viendo la vez pasada, cómo es que trabaja, cómo mide el diferencial de la corriente, va a permanecer perfecto. Ahora, cuando aparece una descarga en el artefacto, en este caso es el lavarropa, aparece una corriente de falla. Esa corriente de falla va a ir por el cable del conductor de protección y directamente a tierra. A esto que está aquí se le llama tensión de contacto. Fíjense, la corriente de falla mete 220 volts al chasis del lavarropa. El chasis del lavarropa está a 220 volts y los pies de la señora están a 0 volts. Por lo tanto, la corriente debería pasar por aquí, aunque puede. Para eso hemos puesto el cable de protección, para que la corriente de falla, y esto es importante que tenga la menor cantidad de resistencia posible, para que actúe rápidamente. Y habíamos visto los tiempos de ejecución que tienen que ser eh, normados para que el cuerpo, porque convengamos esto, la corriente de falla va a encontrar un camino por aquí, pero también va a encontrar un camino a través del cuerpo de esta persona. Entonces, aquí tiene que actuar esto de una determinada manera para permitirnos que esta persona que está en contacto directo, y esto se llama tensión de contacto, no tensión de paso, hay una tensión de contacto, que permita separar rápidamente el elemento que ha perdido aislación. ¿Qué pasaría si el conductor de puesta a tierra, en este caso, no existiera? Fíjense, ahí yo lo estoy separando. Obviamente que la corriente no le va a quedar otra que pasar a través del cuerpo de la persona. Obviamente el disyuntor diferencial va a actuar, debería actuar, pero fíjense que sí o sí está pasando toda la corriente de falla a través del cuerpo de la persona. Y eso no está bueno. Esto va a actuar porque va a encontrar un diferencial entre la fase y el neutro de corriente. Pero la verdad es que está circulando una corriente de falla a través de la persona. Y es lo que nosotros, a través del conductor de puesta a tierra y el conductor de protección, debemos evitar. ¿Cómo llega la energía a la jabalina? Bueno, aquí lo tenemos. Nosotros venimos desde el transformador. El transformador, ustedes vieron que estaba puesto a tierra, fíjense. Está puesto a tierra también el centro del neutro del transformador. La corriente sale, hay un cortocircuito en el lavarropa, aparece una corriente de falla, circula todo este es un bucle, aparece, va por la fase, va al chasis, el cable de protección, la barra de puesta a tierra aparece en el dispersor, circula por la tierra, cierra el circuito por el conductor de la puesta a tierra y llega nuevamente y cierra todo esto. Esto se llama bucle de falla. Nosotros estamos acostumbrados a ver esto, y esto acá es lo que nosotros llamamos la puesta a tierra. Esto es un esquema de puesta a tierra. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo tengo aquí una puesta a tierra y esto completo, el análisis completo de por dónde circula y cómo son las protecciones que actúan para que nada suceda, se llama esquema de puesta a tierra. Esta resistencia
Es importante porque la vamos a ver en todas las normas, la vamos a ver. La resistencia es la resistencia A, es la resistencia que ustedes logran cuando ponen un dispersor en su casa, que ya saben que no puede tener más de 40 ohm. Esta resistencia es RA, siempre se conoce como RA. La resistencia que está en el transformador se la conoce como RB, se la conoce como RB. Fíjense que si la corriente de falla viene por acá, encuentra, vamos a imaginar ustedes aquí que RA le pongan 40 ohm, pero RB también es una resistencia, y las resistencias aquí están en serie, por lo tanto se suman. Si yo acá tengo 40 ohm, tengo que sumarle RB, y de manera tal que la corriente de falla sea tal que el disyuntor la vea. Si el disyuntor no la puede ver porque esta resistencia es muy alta, o porque RB es muy alta, o porque alguno de los cables no existe, algo no está bien, ya deja de ser un esquema de puesta a tierra. Veamos qué tenemos acá. Tengo la corriente de falla, aparece en el transformador porque hubo aquí una descarga, circula por la fase, pasa a través del disyuntor diferencial, va a la ropa, en este caso al chasis, pasa por el conductor de protección, viene a la barra de puesta a tierra, va por el cable de puesta a tierra al dispersor, pasa por RA, pasa por la resistencia RA, que es la que ustedes hacen, circula por la tierra, pasa por RB, ingresa al dispersor del transformador, fíjense toda la vuelta, ingresa por esta puesta a tierra, este es un cable de puesta a tierra del transformador firmemente tomado, el centro de estrella del transformador a tierra, y termina cerrando el circuito. ¿Todo para qué? Para que este disyuntor diferencial actúe, para que pueda haber la corriente de falla. ¿Está bien? Me están quedando 3 minutos, vamos a ver esta columna. Fíjense, aquí me está hablando una corriente diferencial máxima asignada al dispositivo diferencial. ¿Cuál es el dispositivo diferencial? El interruptor diferencial. Tenemos de sensibilidad, perdón, vamos a volver para atrás. Tengo de corriente diferencial muy baja, es decir, fíjense, de 3 amperes, ustedes están acostumbrados a interruptores diferenciales de 30 miliamperes, 300 miliamperes, 100 miliamperes, pero en la industria se utilizan sensibilidades bajas. ¿Por qué? Porque no puede estar saltando a cada rato toda una línea de producción. Entonces se utilizan disyuntores diferenciales, pero que tengo 3 amperes, 5 amperes, 10 amperes, si le hablamos de sensibilidad baja. Fíjense las resistencias de puesta a tierra que tengo que tener para que esos dispositivos actúen. Siempre es para tener una tensión de contacto. Ahora ustedes saben que la tensión de contacto es 50 volts. Esta es la tabla de la AEA que nosotros estamos acostumbrados a consultar. Fíjense, para una sensibilidad media de 1 ampere, 500 miliamperes, 300 miliamperes y 100 miliamperes. Todo esto que le llama sensibilidad media, el disyuntor de 300 miliamperes, el que más conocemos nosotros, necesitaríamos, para que haya una tensión de 50 volts, tendríamos que tener 167 ohms. En RA, ¿no? En RA, por eso hemos definido que era RA. Si queremos 24 volts, tendríamos que pensar en 80 ohms. Pero a nosotros nos piden que RA sea, en este caso, de 40 ohms. No podemos exceder los 40 ohms. Fíjense, para una sensibilidad alta, nosotros tenemos una alta sensibilidad para interruptores diferenciales de 30 mA y tenemos aquí una resistencia RA de 40 ohms. ¿Está? Bueno, hasta acá hemos llegado. Vamos a tener que cortar un minutito
Después ingresamos de nuevo, ya le estoy compartiendo, dentro de un ratito les estoy compartiendo el nuevo link, así nos encontramos y seguimos con este tema. Un gusto. Ya seguimos enseguida.